aquí la tengo en mis manos, y en esta ocasión tenemos un gran reportaje de portada que habla acerca del próximo juicio, el juicio que viene sobre Joaquín El Chapo Guzmán, que hemos titulado La Hora de las Traiciones, o también El Narco Mexicano que va a juicio. Y el autor de este texto, Víctor Hugo Michel, director editorial de Financiero Televisión, está aquí con nosotros en la mesa para platicarnos acerca de lo que viene. ¿Qué viene, Vic? Señores, ¿cómo les va? Buenas tardes. Pues lo que viene es, sin lugar a dudas, el juicio del siglo. Este es el juicio más espectacular que se haya visto en los últimos años. Nunca antes un capo de este nivel, un capo del nivel del Chapo Guzmán, había llegado a juicio. Hasta antes, o más bien estamos hablando de otros casos como Ciel Cárdenas, Edgar Valdés Villarreal, la Barbie, los Arellano Félix. La mayoría de ellos se declaraban culpables antes de llegar a juicio. En cambio, el Chapo Guzmán insiste en su inocencia y él sí va a estar ahí en la Corte Federal de Brooklyn. Es básicamente el distrito judicial de Manhattan, de Nueva York Este. Él va a estar ahí a partir del 5 de noviembre, es decir, este lunes, probablemente a las 8 de la mañana. Él estará entrando al juzgado, estará iniciando este proceso. Se va a seleccionar el jurado que estará juzgando a Joaquín El Chapo Guzmán durante un proceso que durará aproximadamente unos 4 o 5 meses. Y la verdad es un proceso de pronóstico reservado. ¿A qué me refiero? Para nadie queda la duda de que Chapo Guzmán va a perder. Lo van a sentenciar. Las evidencias son demasiado contundentes en su contra. La pregunta es cuántos años se va a ir a la cárcel. Hay opciones frente a él en este momento. Tiene la opción de la cadena perpetua, que es el peor escenario. Puede ir a 35 años, que sería un escenario intermedio, y 10 años sería el mejor escenario al que podría aspirar el Chapo Guzmán. Pero todo depende de varias cosas. Uno, cuántos nombres entregue, cuántos nombres dé, qué tantas personas sean, digamos, entregadas a la justicia en función del testimonio que se rinda en este juicio. Y el Chapo Guzmán tiene realmente pocas fichas para negociar ahora con el gobierno estadounidense, una de las cuales yo les diría cuál es, pues que den nombres de personas que hayan colaborado con él, ya sea en México, en Colombia o en Panamá, durante su larga carrera criminal. Eso sería un elemento que podría atenuar en cierta medida su sentencia, y por eso les digo que vamos a ver un juicio básicamente de pronóstico reservado. Muchísimas cosas podríamos estar enterándonos a partir de la próxima semana. ¿Qué tantos políticos mexicanos, ¿qué tantos políticos mexicanos estarán no pasando un gran fin de semana? Y de Estados Unidos, o funcionarios de Estados Unidos, de la DEA, por ejemplo, ¿no? Para nosotros quizás es más sexy el tema de los políticos mexicanos. Pero sí, o sea, le estás atinando al punto. Es ¿cuántos políticos mexicanos? Porque estamos hablando de un hombre que tuvo en su mano uno de los imperios criminales más grandes del planeta. El que se fugó 2 veces. Y se fugó 2 veces. Exactamente. Estuvo operando desde principios de la década de los 80, es decir, ¿cuántos gobernadores de distintos estados pasaron por sus cargos mientras el Chapo Guzmán operaba? ¿Cuántos secretarios de seguridad pública? ¿Cuántos presidentes municipales? ¿Cuántos militares? Es decir, esa es información que él tiene en ese momento y que realmente es una de las pocas fichas que le quedan a la mano para poder negociar con los estadounidenses. No solo eso. Hay otro punto importante que tenemos que destacar. El reportaje se titula La Hora de las Traiciones. ¿Por qué? Porque el Chapo Guzmán, bueno, más bien el gobierno estadounidense, como parte del proceso para enfrentar este juicio, lo que ha hecho es ir preparando, armando un muy robusto expediente en contra del Chapo Guzmán, y este expediente va a estar integrado. Nadie de la PGR va a meterle mano al expediente. No, porque si no se cae, probablemente terminaría quedándose empolvado ahí, archivado, ¿no? No, lo interesante aquí va a ser que varios testigos que colaboraron con el Chapo Guzmán van a estar rindiendo testimonio. Es decir, van a ser personas que eran operadores del cártel de Sinaloa, van a dar Damaso me parece es de los más relevantes. Se habla de que Damaso López, el licenciado, el hombre que fue brazo derecho del Chapo Guzmán, su compadre, vaya, el que le ayudó a escapar de prisión la primera vez, sería una de las personas que estaría rindiendo testimonio ahí en este juzgado. Y en su contra. Y en contra del Chapo Guzmán. ¿Por qué? Porque a Damaso lo sentencian a finales de noviembre. Ajá. Y dentro de lo que platicábamos, uno tiene que negociar con Estados Unidos, con las autoridades para evitar... Que eso quizá valdría la pena mencionarlo en el sistema judicial estadounidense. Mientras tú colabores con la autoridad, claro, puede salir... premio castigo. Premio ¿no? castigo, exactamente. Pasó con otros capos, ¿no? Nos el palo y la zanahoria. ¿Qué tanto se parece, digo, hablando del Chapo, y irremediablemente tenemos que pensar en la serie de Netflix, qué tanto la justicia estadounidense es como en las series, de que te sientan y te dicen, a ver, ¿quieres colaborar? Y si no colaboras, pues entonces te amenazan que te van a meter muchos años, y si empiezas a soltar nombres, es muy dependiendo la información, qué tan útil sea, te tratan mejor. Sí, eso sí. Sí, está basado en la realidad. En ese momento las opciones, o sea, que se les plantean es, a ver, ¿quieres colaborar? Podemos ver cuántos años te vamos retirando. O hay opciones, hay círculos dentro del infierno, porque pues te puedes ir 35 años a la cárcel, pero depende de qué tipo de cárcel.
a una de máxima seguridad, media seguridad, una de máxima seguridad. Te puedes ir a la de Florence, Colorado, una Supermax, que es donde están ahí lo peor de lo peor en Estados Unidos, y dicen que son prisiones terribles. Entonces, ahí los escenarios que tienen estos colaboradores del gobierno estadounidense y ex operadores del Chapo Guzmán, pues es ver qué pueden sacar, que pueden ellos obtener precisamente para que tengan sentencias o menores o un mejor trato en la prisión. De hecho, revisamos para este reportaje varios documentos, son memorandos judiciales que se han mandado a lo largo de las últimas semanas ahí en la Corte de Manhattan, y un punto muy interesante que viene ahí es de que ya hay varios testigos que están listos para rendir el testimonio, pero en este momento están siendo protegidos por el gobierno estadounidense en este programa de protección de testigos muy famoso, en el que les cambian los nombres, les cuidan en distintos pueblos, los llevan a distintos lugares para que no los ubiquen. Ya hay una lista larga de personas que están listas para, dispuestas para testificar. Entonces ahí vamos a ver en las próximas semanas cómo empieza esta lista de personas que van a ir tomando el Estado. Un punto importante, no se va a permitir el acceso de cámaras, eso es obvio, pero tampoco, y lo veamos en unos instantes, estos sketches que hacen los artistas no se van a permitir. ¿Por qué? Porque se considera que los testigos que rindan testimonio en contra del Chapo Guzmán estarían en peligro de ser asesinados. Claro. Oye, hay una parte del reportaje que me llama mucho la atención, donde haces la narración de cómo sería transportado desde la prisión hasta el juzgado. Entiendo que es un operativo grande de seguridad, que es un buen despliegue de seguridad lo que se hace. ¿Existe peligro de que algún contrincante o algún oponente del Chapo pueda hacer algo en su contra, o que incluso el propio cártel de Sinaloa intente hacer una recuperación, digamos? Difícil eso de una recuperación, un rescate, tipo de película sería muy difícil, pero sí veamos la lista de personas que en este momento están en riesgo por lo que se va a dar a conocer en este juicio. Estamos hablando de funcionarios nada más me voy a ir bajita la mano, Colombia, Panamá, Guatemala, Honduras, El Salvador, México. ¿Y a esos nombres vamos a tener acceso? Claro, esto va a salir en el juicio. Es decir, en el juicio van a salir los testigos a decir, a mí el Chapo me ordenó mover tantas toneladas de cocaína por este lugar con la venia del general tal o con la venia del político tal. Esa es la parte que va a generar mayor atención en este juicio, me parece, porque lo que va a hacer es irnos revelando punto por punto cómo operó durante varias décadas un imperio criminal que se extendió a distintas partes del mundo. Es decir, ahí viene una parte interesante que nos va a permitir ver este mundo oscuro del narcotráfico. ¿Y por qué lo vamos a ver? Porque les decía al principio, los otros capos, como Ciel Cárdenas o Edgar Valdés Villarreal, ellos se declaran culpables, ya no rinden testimonio, ya no hay juicios, ya no nos enteramos de nada que pasa y se van a la cárcel sus 15 años. El Chapo no. Y entonces, por ende, va a haber testigos de la Fiscalía que van a tener que rendir testimonio y de los cuales vamos a poder entender un poco de lo que pasa en el mundo del narcotráfico mexicano. Víctor, ¿qué tanto temor hay de este lado de la frontera de lo que pueda revelar el Chapo? Vaya, ¿qué te comentan tus fuentes, sobre todo a raíz de la publicación de este reportaje? Yo les diría que hay muchos políticos mexicanos que tienen que estar preocupados. ¿Por qué? Porque el Chapo Guzmán no operó sin la venia de algunos integrantes de la clase política mexicana. Por algo tardó tanto tiempo en ser extraditado. O sea, no sé si tiene que ver con el tiempo de tardanza de la extradición, sino más bien por la forma en la que operó. La forma en la que se movía en distintas partes del país con libertad o con impunidad. Eso es un punto importante. ¿Cuántos años estuvo y mataban al de otro cártel y al de otro cártel y al de otro? Y parecía que al cártel de Sinaloa no se le tocaba más que con decomisos ahí. Ese es entonces un punto interesante, ¿no? Ahí habrá que ver finalmente qué nombres se dan. Déjenme plantearles un elemento ahí adicional sobre el Chapo Guzmán. Él, en este momento, como se los planteaba, tiene también a su disposición la posibilidad de negociar con el gobierno estadounidense. Es decir, si las cosas se empiezan a poner muy difíciles, él va a tener que negociar. Pero un punto importante, él no puede negociar entregando a sus sucesores en el cártel de Sinaloa porque son sus hijos. Claro. No va a entregar a sus hijos. Entonces, ¿a quién va a entregar? Pues realmente lo único que tiene es la información de los políticos que colaboraron con él. Y ese podría ser un punto interesante ahí en este juicio, que como les digo, muchos lo están considerando el juicio del siglo, un juicio que no hemos visto jamás. ¿Cómo es que va a ir saliendo la información? O sea, ¿cómo se hace pública esta información? ¿Sale en No, bueno, adentro va a haber reporteros. No, bueno, o sea, no hay cámaras adentro, pero... No hay cámaras, pero puedes entrar como ciudadano, como reportero. De hecho, debe haber una lista de espera ahorita enorme, kilométrica, para poder entrar a este juicio. Es decir, va a haber reporteros que van a estar tomando nota de lo que se va diciendo. La próxima semana lo que vamos a ver es el inicio del show, por así llamarlo. Es cuando se elige el jurado. Tomará unos 3-4 días. Platicaba con un abogado precisamente que está vinculado a este tipo de temas y él me decía que el Chapo va a tratar de buscar, o la defensa del Chapo va a tratar de buscar en influir para que la conformación del jurado no sea de
caucásicos, solo hombres blancos. Ese sería el peor jurado posible para el Chapo. Claro. El mejor jurado al que podría aspirar él es uno mixto en el que hubiera... Hispanos y porque todo en afroamericanos. Estados Unidos es racial en ese tipo de temas. Hispanos, negros o afroamericanos y algunos caucásicos. Eso podría ser el mejor escenario para el Chapo en el juicio o en el Y juzgado. tendrán una seguridad especial del Nadie jurado. va a saber así. de ellos. Nadie va a saber cuál es el nombre de los jurados. De hecho, probablemente van a estar detrás de una pantalla de protección. Nadie va a poder verlos porque además al interior del juzgado ahí van a estar los abogados del Chapo Guzmán que, y lo planteamos ahí en el reportaje, han sido acusados de estar intimidando ya a varios testigos. Ya han buscado intimidar o incluso se habla de que hay testigos que en este momento sienten miedo de que podrían ser asesinados para no rendir su testimonio. Nos queda un minuto, ¿les parece si dejamos que Víctor nos platique un poquito? Ahora sí que a manera de conclusión, Víctor, ya nos dijiste qué podemos esperar de este juicio. ¿Cuál crees tú que vaya a ser la máxima consecuencia o la consecuencia de mayor duración o de mayor impacto para México de este juicio? He platicado con algunas personas precisamente para poder elaborar un reportaje como este y lo que me decían, coincidían, dos fuentes decían que esto va a ser un parteaguas y que este juicio tiene el potencial de causar un impacto tipo terremoto por lo que se va a dar a conocer, por lo que se va a revelar, porque el Chapo realmente en este momento ya no tiene más que pues escenarios negativos. Entonces habrá que ver si se siente acorralado, qué tan acorralado se siente y qué tanto está dispuesto él o cuántas personas quiere arrastrar consigo en un proceso como este. Ahora, los estadounidenses ya tienen la información, ellos ya saben, tienen un aparato de inteligencia muy detallado, muy sofisticado en México, pero que rindan testimonio en una corte, eso es otra cosa.